Bienvenidos a Infopress. Es un honor para mí dirigirme a todos nuestros oyentes. El día de hoy nos acompaña el entrevistador Fabricio Fernández y yo, María Azaño. El día de hoy vamos a sumergirnos en el tema de la evolución y desafíos en las relaciones públicas en la era digital. Para abundar más en el tema, tenemos a nuestra experta en la materia, que nos va a brindar alcances muy importantes acerca de este interesante tema a conocer. Es un honor para mí presentarles a nuestra entrevistada Nikita Sherling. Ella nació en el año 1974. Estudió en la prestigiosa universidad, la Decana de América, San Marcos, y tiene como libro más popular, más exitoso, Machismo y Reality Show, que está publicado en las mejores bibliotecas del mundo, como New York, Stanford, Harvard y Princeton. Es un honor para mí presentarles a Nikita. Y buenos días, María. Buenos días, licenciada Nikita. Es un placer para mí estar aquí presente para la elaboración de la entrevista, porque no tenemos a una persona que es conocedora en el ámbito de la comunicación. Pero para comenzar, yo quería elaborar la primera pregunta como para romper el hielo, que sería que en un mundo constante, que ha habido tantos cambios y transformaciones conforme el avance de la sociedad, me es importante comprender cómo es que las relaciones públicas han evolucionado y se han adaptado en las demandas de la actualidad. En este sentido, a mí me gustaría compartir el conocimiento de usted y darle la pregunta de cómo es que han evolucionado el campo de las relaciones públicas en los últimos años y cuáles han sido los desafíos más importantes que hubieron en esta actualidad. Muy bien, muchas gracias a María y a Fabricio por esta entrevista. Bueno, las relaciones públicas es la vinculación que tenemos las instituciones con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y actualmente tenemos en las instituciones diferentes espacios. Algunas instituciones no tienen, algunas empresas no tienen áreas específicas de comunicaciones, ¿no? Puede haber una jefatura de imagen, una dirección de comunicaciones, puede haber un área de relaciones públicas propiamente dicho. En otras no hay, simplemente no se le da la importancia. Y ha ido evolucionando en el sentido de que se le ha dado el peso que corresponde, es decir, las actividades, acciones que realizamos para vincular nuestra institución, para que esté visible ante la sociedad a través del relacionamiento que tenemos con los colegas periodistas. Por ejemplo, antes no teníamos pues el acceso a las plataformas digitales, ahora sí, ¿no? Tenemos mucha mayor presencia y muchas mayores posibilidades de poder difundir los beneficios de nuestra institución, las características o los comunicados, ¿no? A través de las redes, pero también a través de los colegas, ¿no? Ellos demandan, por ejemplo, información al instante. Y eso es uno de los temas que como institución tenemos que saber manejar. De esa forma vamos a poder trabajar mejor. Y ya estamos trabajando mejor, ¿no? Ajá. Eso me lleva a la siguiente pregunta, licenciada. Muchas gracias por tan enigmática presentación. Debido a esta creciente importancia que los estudiantes de comunicaciones le damos a este campo, cuando usted menciona sobre cómo podemos nosotros abundar más en el tema, si es que nos comprometemos en ello, respecto a la ética, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene acerca de esta ética utilizada para las relaciones públicas en ese contexto? Y también, ¿cómo valora su impacto en esta profesión? Bastante. Una persona que tiene ética, tiene valores, es creíble, y la credibilidad es un aspecto que es muy tomado en cuenta por ambos lados, tanto en el área de comunicaciones como el periodista. El periodista se va a vincular al área, a la institución que es creíble, que tiene credibilidad, que es ética, que tiene valores. Igual, la institución va a confiar en aquel medio de comunicación, en aquel programa, en aquel periodista que también tiene una trayectoria impecable.
Entonces es por ambos lados. Y justo eso también destaca la labor del periodista. ¿Por qué habiendo tanta competencia, aún los periodistas siguen resaltando y la profesión sigue estando de pie? Es porque los periodistas tienen la responsabilidad de tener veracidad. Credibilidad. Así es. En lo que informan. Correcto. La verdad es que a mí me parece muy interesante el hecho de que a usted la ética le parezca lo más fundamental en el valor de un periodista. Mismo hecho que a mí me hace dar la siguiente pregunta. Además de lo ya mencionado acerca de la moralidad para la persona que se dedica a la comunicación, ¿cuáles son los principios fundamentales que usted considera que son esenciales para la disciplina de las relaciones públicas y cuál es la importancia de estas para una persona conocedora en la comunicación, o sea, en la materia como usted? En relaciones públicas tenemos que tener claro que tenemos primero que informar con la verdad. Tenemos que informar lo que es, no inventar. Y cuando nos piden información, tenemos que darla sin demora. Por ejemplo, si hay alguna sospecha de que se ha perdido una publicación y estamos trabajando, por ejemplo, en una biblioteca, tenemos que darle todas las facilidades a los periodistas para que ingresen y hagan las averiguaciones pertinentes. O tenemos que salir y dar las respuestas a las preguntas que nos realicen. No podemos cerrarles la puerta, no podemos dejarlos en visto, no podemos dejar de responder su llamado. A mí me parece bastante fundamental su elocuencia y conocimiento acerca del tema y de diversos también. Misma razón por la cual me da la siguiente pregunta. En el contexto de la gestión de crisis, ¿cómo es que usted describiría el papel esencial de las relaciones públicas y qué estrategias consideraría fundamentales para abordar las situaciones delicadas? Básicamente es atender en la menor cantidad de tiempo las crisis. Si tenemos una consulta, las crisis se inician a veces por algo que hemos podido manejar, pero que lo hemos dejado. Por decir, tenemos un comentario en el Facebook de nuestra institución y hay un comentario que por ejemplo, está pidiendo alguna pregunta, está haciendo una pregunta para pedir algo, ¿correcto? Entonces, y no le damos la atención debida. Dejamos ahí la pregunta o el pedido de nuestro usuario por el días. problema que antes era pequeño se volvió un problema inmenso. Algo que pudimos haber solucionado en su momento y en un minuto. Estimado colaborador, en este momento, estimado usuario, en este momento no tenemos la respuesta a su pregunta, sin embargo, lo vamos a hacer la consulta a la instancia correspondiente. Le agradeceré, por favor, me pudiese esperar 3 días. Y con eso ya voy ganando tiempo para poder hacer la pregunta a la instancia que corresponde y luego responder. Pero estar muy atento a nuestras redes. Si no estamos atentos a nuestras redes, lamentablemente, eso genera un gran problema. Entonces, las crisis sí se pueden prevenir, pero cuando ya están, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informarlo. Profesora, y eso, preguntando también respecto a este tema, ¿cuál es la importancia de la investigación y del análisis que uno tiene que hacer para dirigirse a la audiencia y cómo planificar estrategias para darle una buena solución en relaciones públicas? En estos casos, en algunas instituciones contratan empresas que hacen analíticas, ¿no? Te van analizando. Si puedes contratar, genial, porque te van a reportar, por ejemplo, en cuántos medios apareciste, te van a hacer esa analítica, ¿no? Te van a brindar. Y si no, uno mismo lo puede hacer también. ¿Y en cuánto a estrategias? Básicamente yo creo que uno primero tiene que tener, creo yo, las redes sociales que puede manejar. Porque a veces decimos, vamos a tener todas las redes sociales que hay. Si mañana se crea una nueva red social, entonces en aquella tenemos que aparecer. No necesariamente. Yo creo que en las redes sociales que vamos a poder manejar, nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestra capacidad. Si tenemos solamente, por decir, 5 integrantes en nuestra oficina, incluyéndonos como jefes, entonces tenemos que ser conscientes de cuántas redes vamos a poder atender.
Porque aparte, nosotros tenemos como oficina, en Relaciones Públicas, tenemos que ver actividades internas, redacción de documentos, atender reuniones con los jefes. Entonces, Es lo que comúnmente se dice, no es cantidad, sino es calidad. sí, exacto. Menos es más. Pues, conociendo todo lo mencionado sobre las relaciones públicas, a mí me gustaría saber también sobre cuáles son los enfoques principales para la construcción y el mantenimiento de una sólida reputación corporativa. Bien, para tener una sólida reputación corporativa es importante que vayamos primero trabajando bien a nivel interno, porque a veces decimos, no, el cliente tiene la razón y miramos hacia afuera, pero en realidad nuestro primer cliente es el colaborador. Nosotros tenemos que trabajar con el colaborador, que se sienta a gusto trabajando en nuestra empresa, escuchándolo, ¿no? Y no solamente mandándole un correo y diciéndole, responde esta encuesta. No, ir a visitarlo, escucharlo, estar atenta a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Acuérdense que la persona en un 80-90% habla más su cuerpo, su mirada, sus acciones, que la palabra misma, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos, ¿no? a lo que observamos, y eso nos va a ayudar primero a nivel interno y luego a nivel externo. Y lo segundo es que tenemos que trabajar de manera, digamos, de a pocos, y construyendo nuestras metas realistas, ¿no? De acá a 5 años queremos lograr ser buenos a nivel de la urbanización, ¿no? Y luego ser buenos a nivel de las 4 o 5 urbanizaciones que están aquí, y de repente en Lima Norte, y después en Lima Metropolitana, y después en Lima Provincia, y después etcétera, etcétera, poco a poco, porque yo veo a veces las visiones, ¿no?, que las elaboran y quieren lograr en 5 años lo que realmente se logra en 30 años. Entonces hay que elaborar nuestra planificación. ¿Para qué? Para que eso, nuestra reputación también vaya creciendo de a pocos. Nuestra reputación va a ir creciendo en la medida en que atendamos bien hacia afuera, atendamos bien hacia adentro y seamos coherentes. Lo que decimos afuera se practica primero adentro, ¿correcto? Entonces se puede lograr muchísimo, pero primero Dar un paso a la vez, dar un paso a la vez. pero firme. Así es, Y que este no nos haga tampoco tropezar en el camino a donde queremos llegar. así es. Y en ese caso, ¿cómo se pueden medir los resultados de un impacto que hemos utilizado, del haber utilizado una estrategia en relaciones públicas con respecto a ese contexto? Cuando elaboramos los planes de comunicación, establecemos indicadores, ¿no? Establecemos indicadores. Entonces, nosotros sabemos que hemos logrado tal o cual impacto cuando revisamos nuestros indicadores y vemos que hemos cumplido. Porque en realidad está ahí. Los indicadores están establecidos en el plan de comunicación, las estrategias, las tácticas, empezando de los objetivos, ¿no?, se evidencian en nuestros indicadores. Y nosotros, cuando cumplimos alguna actividad, revisamos. Ok, estamos cumpliendo, estamos llegando a la meta, ¿no? Entonces, lo medimos de esa manera. Finalmente, me ha sido grato escuchar activamente todos los datos importantes y fundamentales para la carrera de la comunicación social y cómo es que usted tiene un conocimiento amplio sobre diversos temas. He considerado mucho acerca sobre cómo es que el uso correcto de las inteligencias artificiales pueden ayudar mucho al avance de nuestra sociedad, siempre y cuando éstas sean empleadas de manera concisa y correcta. También hemos abordado temas importantes sobre las relaciones públicas, tanto como contextos claves, como es que ha sido su evolución, la ética y los principios fundamentales, como yo pude haber escuchado en todo el tiempo de la entrevista, que fue enriquecedora, por cierto. Hemos explorado a profundidad también cierta parte de su perfil profesional y su experiencia. Y por temas del contratiempo, es aquí donde llega a finalizar el tema y la entrevista, y ha sido un gusto para mí haberla escuchado.
concretamente. Muchas Me gracias. gustaría, y también finalmente me gustaría invitar a los oyentes de esta entrevista que pueden seguir a la licenciada Nikita en su perfil de LinkedIn y también de Facebook. Tiene un canal de YouTube donde elabora entrevistas a diversas personas influyentes en la carrera de la comunicación social y tenemos bastante escucha activa. Esto quiere decir que las entrevistas son coordinadas y bastante bien ejecutadas. Muchas gracias y buenos Muchas días. gracias.